pregunta es, ¿hay plata? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Cuán peligroso, digamos, es no manejar de manera inteligente, sobre todo 2022, señores, año electoral? De eso vamos a conversar con Carla Gaviño, ya está con nosotras, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le damos la bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes. En principio, de repente este es un tema, a ver, tributario, un poco denso para los televidentes que nos están sintonizando a esa hora de la tarde. Carla, ¿qué es el canon minero? ¿Qué entendemos por canon minero? Bueno, el canon minero básicamente está conformado por parte del impuesto a la renta de las empresas, ¿verdad?, mineras que están en una zona y que pues tienen que hacer este pago y esto es luego repartido a los gobiernos regionales, a las municipalidades, un porcentaje de lo que reciben los gobiernos regionales incluso se van a las universidades públicas de las zonas extractivas. Ahora, ¿y en qué se debería gastar el canon? ¿De repente hay prohibiciones? ¿De repente solamente es para el sector educativo, para las universidades públicas? ¿O en qué cosa, digamos, en qué obra se puede usar este dinero? ¿Se puede usar para construir colegios, carreteras, hospitales? Claro, el canon principalmente se tiene que destinar a lo que es la inversión pública, ¿verdad? Los proyectos de inversión, a las COARs, un porcentaje más reducido a mantenimiento de proyectos de inversión pública, inclusive para el financiamiento de estudios a nivel de preinversión, de perfiles, de estudios técnicos que son parte de la inversión pública, ¿no? Las universidades también los pueden utilizar en proyectos y en investigación relacionada a temas pues, de su especialidad, de investigación aplicada, por ejemplo. En materia de proyectos de inversión o de infraestructura podemos ver pues distintos tipos de proyectos que se pueden realizar, desde colegios, desde temas de agua potable, carreteras, vías urbanas, ¿verdad?, temas de seguridad ciudadana en los que pueden participar las municipalidades, una serie de infraestructura en la cual las municipalidades son competentes, al igual que los gobiernos regionales, para poderlas desarrollar. El tema es si la están desarrollando. Exacto. Ahora, tenemos un récord que no se había visto ni siquiera en el 2007, ¿no? Cuando el canon registraba o llegaba a un poco más de 5.000 millones de soles. Ahora tenemos un canon de un poco más de 7.840 millones de soles. ¿A qué se debe, digamos, este salto a comparación del 2007? ¿Cuáles han sido los factores que han hecho que sea robusto ese dinero que están recibiendo los gobiernos subnacionales? Claro, de acuerdo al Poder Ejecutivo, el principal elemento por el cual el canon ha subido de esta manera es básicamente por el tema de la mejora de la valoración de todo lo que es los minerales y una serie boom de los precios. Exacto. En el 2021, porque el canon se paga pues del 2021, se declara y se paga en el 2022 el impuesto a la renta. Es decir, ¿no? Lo que se han recibiendo este año, en enero y en julio, tengo entendido, los gobiernos ha sido lo que se ha recaudado 2021. Lo que corresponde a la renta del 2021, sí. Entonces, en el marco también de la reapertura económica que hubo el año pasado, pues hubo un mayor espacio para la reactivación económica en ese momento, ¿no? Entonces se produjo pues una mayor generación de recursos. Carla, y tú que conoces muy bien y muy de cerca todo lo que tiene que ver con la gestión pública, el buen gasto, ¿no? ¿Qué te dice, digamos, los antecedentes? ¿Qué te dice, digamos, la evidencia? ¿Los gobiernos regionales se caracterizan por gastar de manera adecuada? Del 100%, digamos, que ellos reciben, gastan el 100% o al menos el 90-95%. ¿Qué pasa con ese dinero que no se llega a gastar? ¿A dónde se va? Es una muy buena pregunta y yo te traigo un dato. De la última vez que gastamos 78% más o menos como gobierno, como país, ¿no?, en inversión pública fue más o menos en el 2014 y luego se repitió cercanamente en el 2015. ¿No? Entonces, desde entonces no hemos llegado a gastar a esos niveles, a esos índices porcentuales de la totalidad de lo que tenemos asignado para gastos de inversión en un año. ¿No? Siempre los demás años estamos en 61, 62, el año pasado un poco más, pero seguíamos en el 60 y tantos, ¿no? Entonces, siempre nos queda un gran espacio por mejorar. Si tú me preguntas en particular por los subnacionales, tanto gobiernos regionales como gobiernos locales, bueno, la gran mayoría del canon se va a las municipalidades. Y justamente es tanto en las municipalidades como en las regiones donde tenemos grandes escenarios de mejora tradicionalmente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo va la fotografía a nivel de ejecución al 27 de julio, en lo que es el presupuesto anual para materia de inversión pública, los gobiernos regionales estaban en 29.9% y las municipalidades en 32.8%, el que tenía más alto, ¿no? Porque luego estaba el gobierno nacional con también 32 puntos, un poquito más abajito, y la totalidad, ¿no?, del país estaba en 32.1%. Ahora, yo quiero, digamos, hacer que ese tema que
puede ser para algunos muy tenso hablar de tantas cifras y tanta cosa. El ejemplo clarísimo es el distrito de San Marcos en Ancash, que es el distrito más rico del país por la cantidad de dinero que reciben, pero a la vez, y cómo es la paradoja de la vida, ¿no? Y de la gestión pública también, que es el distrito más pobre, que tiene, a ver, brechas, no tienen colegios, o sea, para cubrir, digamos, esas necesidades necesitan construir 10 colegios más, no hay desagüe, el 15% de niños sufre o tiene desnutrición. ¿Por qué no se usa de manera adecuada? ¿Dónde está el problema, el cuello de botella? ¿Dónde está el punto de quiebre que se tiene que solucionar? Claro, yo creo que está clarísimo que no es un tema de falta de recursos, ¿verdad? Porque todos los años siempre hay recursos que no se utilizan en los 3 niveles de gobierno y en el gobierno subnacional, regional y local también y con énfasis. El tema yo creo acá que es y sigue siendo desde hace mucho tiempo y está diagnosticado un tema de gestión de inversiones públicas, de acompañamiento a la gestión. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué si sabemos que todos los años los que más reciben canon no utilizan gran parte de estos recursos? Que municipalidades como San Marcos, como Ben Antoni y otras más que reciben gran cantidad tienen unas enormes brechas de servicios que no están siendo atendidos y la inversión pública no está cumpliendo su rol de impactar en la desigualdad. Porque es que ahí no tenemos una mayor acción de parte del liderazgo, de parte del rector, ¿verdad? O del Poder Ejecutivo para acompañar y ayudarlos a gestionar mejor. Muchas veces lo que estamos hablando acá de qué es, no solamente de falta de iniciativa o falta de nuevas ideas para formular mejores proyectos de inversión, sino también como de falta de capacidades para articular los distintos sistemas administrativos que discurren a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. El presupuesto, las contrataciones, la inversión pública, el control. Nos falta un poco de ese manejo. Claro, porque uno diría, a ver, si tienes tanta plata, ¿por qué no contratas a los mejores ingenieros, ¿no? Y empiezas a construir colegios, por ejemplo, en San Marcos? ¿Por qué no se hace así de rápido? ¿Dónde está, digamos, ahí el problema? ¿Es el tema de contratación? Bueno, a las municipalidades les toma mucho más tiempo que a otras entidades poder llevar a cabo sus procesos de contratación, y esto lo dijo el Consejo Privado de Competitividad, inclusive que sacó un análisis que le tomaba pues como medio año adicional que el resto de entidades públicas por la cantidad de procesos y porque aparte había una particularidad. Yo he ido a muchas municipalidades a capacitarlos durante muchos años y ellos, por ejemplo, tienen en muy pocos funcionarios muchas funciones recargadas de distintos sistemas administrativos. Entonces, por el día a día es que no llegan a desarrollar todo lo que necesitan para sus proyectos más grandes. ¿A qué se están dedicando ahora que están a punto de cerrar su mandato gubernamental? A lo que se dedican siempre en estas fechas y en esta particularidad electoral, a romper la pista para hacer la rehabilitación a través de su inversión pública chiquita. Eso no va a tener impacto. Eso no te va a realmente generar un mayor valor agregado para la vida de la población. Probablemente la calidad con la que están haciendo esas rehabilitaciones no sea la mejor y de aquí a un tiempo nuevamente haya que volver a intervenir. No estamos hablando pues de grandes proyectos que cierren brechas o que impacten de forma sustantiva en la vida de la población, pero sí estamos hablando de proyectos que te permiten mover gasto y figurar mejor en tu ejecución anual. ¿Qué pasa con ese dinero que no se usa? En particular, el tema del canon no es como el resto de recursos que vuelve al Tesoro Público. En el caso del canon, se queda en el presupuesto de la institución, en el presupuesto de la municipalidad o del gobierno regional para el año siguiente. Como una bolsa que se va haciendo cada vez más grande, más robusta y más robusta. Claro, entonces si sabemos que eso pasa, nuevamente repito, ¿por qué no tenemos una estrategia de acompañar a estos gobiernos regionales, estos gobiernos locales que están recibiendo esta gran cantidad de canon que no han recibido ni siquiera en la época en la que estábamos del boom de los commodities, para ayudarlos a gestionar mejor y también cautelar la transparencia con la cual se va a hacer la entrega a las nuevas autoridades? Eso. Porque, claro, porque la información de los proyectos se suele, lamentablemente, perder, suele no llegar completa de una gestión a otra. Y por la corrupción, ¿no? Lo ligado, digamos, que está este tema también con la corrupción y sobre todo, justo lo comentábamos, en un año electoral como es este 2022. Así es. En materia de proyectos no solamente hay que cautelar, darle el expediente técnico o el estudio de preinversión, hay que dar absolutamente todo. Las valorizaciones de lo que se ha pagado, lo que se ha comprometido, si hay obras por impuestos, el estado de esos cipreles, los convenios, dar toda la información. En qué van el saneamiento físico legal, en qué van los convenios con otras instituciones, qué cosa falta, para tener claridad sobre los compromisos que se han hecho y también tener una fuerte claridad sobre
qué proyectos se están continuando, qué proyectos se tienen en cartera y qué proyectos más bien ya hay que continuar pagándolos, porque si no se continúa con eso y hay una empresa privada de por medio, puedes terminar pues en un caso de un laudo arbitral o algún problema judicial, y la nueva autoridad, por no tener la información, claro, ¿no? Entonces son pendientes. Exacto. Es muy delicada la continuidad de los proyectos. Exacto. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Carla Gaviño, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Señores, estuvo con nosotros para tratar de entender qué hacer, cuáles son los cuellos de botella cuando los gobiernos regionales y los municipios reciben este dinero, estos bolsones de billetes y billetes. ¿Qué están haciendo con esta plata? ¿Están, digamos, traduciéndolo en mejoras para la población? ¿Sí o no? Ahí está. Ustedes también saquen sus propias conclusiones. Hacemos